Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Elsin Sangu aún guarda sentimientos por Bararduk? Una confesión inesperada ha removido recuerdos y emociones del pasado entre los actores. Durante una reciente entrevista para un conocido podcast digital centrado en experiencias personales, Elsin Sangu aceptó hablar sobre momentos que marcaron su vida profesional y emocional. Lo que nadie esperaba era que, en medio de una reflexión sobre los proyectos que más la transformaron, terminara hablando abiertamente de Bararduk. Bar no fue simplemente un compañero de rodaje, dijo Elsin mientras bajaba la mirada y jugaba con sus manos. Algunas palabras suyas se quedaron conmigo. Aunque pasen los años, siguen ahí, resonando como si las hubiera dicho ayer. El presentador, visiblemente sorprendido por el giro emocional de la conversación, le preguntó, ¿puedes compartir cuáles fueron esas palabras? Elsin respiró hondo, como quien se sumerge en un recuerdo que no ha terminado de sanar, y me dijo, contigo, hasta el silencio tiene sentido. En ese momento supe que esa conexión iba más allá de lo profesional. El silencio en el estudio fue total. Incluso el equipo técnico detuvo por un segundo su rutina. La confesión fue inesperada, sincera y cargada de una nostalgia que atravesaba la pantalla. Según personas cercanas a la actriz, esta entrevista fue grabada días después de que ella viera por casualidad una escena de su antigua serie con Bar, lo que habría reactivado muchas emociones. Elsin continuó, la gente no sabe todo lo que se esconde detrás de una escena bien actuada. A veces lo que ven no es actuación, es vida real disfrazada de ficción. Y con Bar, hubo momentos en los que las cámaras capturaban mucho más que guión. Al ser cuestionada si aún mantiene contacto con él, Elsin fue prudente, pero dejó entrever que no ha habido una ruptura definitiva. Hay silencios que cuidan. No siempre hay que hablar para saber que el otro está ahí. Por su parte, Bararduk, aunque no ha reaccionado directamente a las palabras de Elsin, fue visto recientemente en una librería de Estambul hojeando un libro de poesía que, curiosamente, contenía una dedicatoria manuscrita, para quien hizo del silencio un refugio. ¿Coincidencia? ¿Tal vez un mensaje velado? Muchos de sus seguidores creen que sí. De hecho, los comentarios en redes no se hicieron esperar. Algunos fans expresaron, esto huele a reconciliación emocional, que alguien les dé una segunda oportunidad, o ese tipo de confesiones no se hacen por nostalgia, sino por amor no resuelto. En las últimas horas, una fuente cercana a la producción de un nuevo proyecto televisivo confirmó que hay conversaciones preliminares para reunirlos nuevamente en una ficción. Si esto se concreta, sería la primera vez que trabajarían juntos después de años de distanciamiento. Elsin, al ser preguntada al respecto, solo dijo, no sé si el universo está alineando las piezas, pero si sucede, estoy lista para escuchar. Y mientras muchos pensaban que la historia entre Bararduk y Elsin Sangu era solo un recuerdo del pasado, nuevas señales indican que hay emociones que se niegan a desaparecer. Horas después de que la entrevista se viralizara, la cuenta oficial del podcast publicó un clip adicional que no fue emitido originalmente. En él, Elsin, ya más relajada al final de la grabación, se permitió un momento de vulnerabilidad aún más marcado. A veces me pregunto si él también piensa en esos días. Si cuando escucha cierto tipo de música, su mente viaja a las mismas escenas que yo recuerdo, ¿tú crees que dos personas puedan sentir lo mismo al mismo tiempo sin saberlo? Preguntó al equipo de producción, sin esperar respuesta. Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios en redes comenzaron a recopilar antiguos gestos, miradas y frases entre ambos actores en entrevistas pasadas, creando montajes donde la complicidad se hace evidente. Siempre hubo algo más, se nota en sus ojos, nunca dejaron de quererse o esto no es actuación, es historia real, fueron algunos de los comentarios más populares en plataformas como TikTok y YouTube. Una excompañera de reparto, quien pidió mantenerse en el anonimato, reveló a un medio digital, había días en los que ni siquiera hablaban entre escenas.
Pero bastaba con ver cómo se miraban para entender que había algo profundo. Lo que tenían era difícil de ocultar, incluso para quienes estábamos acostumbrados al ambiente profesional. Curiosamente, en la misma semana de la entrevista, Elsin compartió una historia en su perfil con una imagen de un atardecer y una canción de fondo, Volver, del cantautor turco más reconocido por sus letras melancólicas. La letra decía, volver no siempre es retroceder. A veces es reencontrarse con lo que no terminó. Aunque no mencionó a Bar, sus seguidores interpretaron esto como una continuación emocional de la confesión anterior. Y por si fuera poco, un fotógrafo de celebridades captó recientemente a Bar caminando por el barrio de Ziangir, muy cerca del café donde solía reunirse con Elsin durante el rodaje de su serie más famosa. Vestía de manera discreta, con gorra y gafas, pero quienes lo vieron aseguran que parecía pensativo, como si estuviera reviviendo recuerdos. Una periodista especializada en espectáculos opinó en un programa en vivo, esto ya no es solo una historia de amor que quedó en el pasado. Es un testimonio de cómo algunas conexiones desafían el tiempo, el silencio y la distancia. La gente necesita creer en ese tipo de vínculos, y Bar y Elsin representan justamente eso. La gran pregunta ahora es, ¿qué sigue? Los rumores sobre el nuevo proyecto televisivo no han cesado. Incluso se ha filtrado que el guión incluiría una historia de reencuentro entre dos examantes que deben trabajar juntos en una situación límite. Si se confirma su participación conjunta, estaríamos ante una de las producciones más esperadas de los últimos años. Pero más allá de la pantalla, lo que verdaderamente mantiene a los fans en vilo es el aspecto emocional. Siguen amándose, quedaron cosas sin decir. ¿Puede un proyecto artístico reavivar una llama que nunca se apagó del todo? Una seguidora comentó, no importa si vuelven como pareja o no. Lo importante es que se den el permiso de reencontrarse desde el respeto, la memoria compartida y la emoción sincera. Otro agregó, a veces basta con una mirada, una escena, una frase para que todo vuelva. Y ellos, tienen muchas frases pendientes. El cierre del podcast fue, irónicamente, una reflexión de Elsin que ahora parece tener aún más peso. No todo lo vivido debe repetirse, pero algunas historias merecen una segunda oportunidad. Aunque sea para despedirse de verdad. ¿Será ese el caso de Elsin y Bar? La historia continúa y, mientras tanto, miles de corazones siguen latiendo al ritmo de una historia que parece escrita por el destino. Mantente atento a este canal para seguir cada paso de esta posible reconciliación que ha tocado fibras sensibles y ha reavivado esperanzas. Hasta la próxima. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para más noticias, revelaciones y momentos emocionantes de tus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo video.